la sesión de hoy pues la vamos a enfocar a la clasificación de los, pues prácticamente de los mismos circuitos. Todavía seguimos en la parte fundamental, en la parte básica, en lo que tiene que ver el análisis de los circuitos eléctricos. Y de forma muy simple existen algunas clasificaciones de los mismos, y esto es en base a la forma en la cual se conectan los mismos. Esta gran clasificación, de acuerdo a su conexión, seguramente es algo que ya hemos estado platicando, les he estado compartiendo con respecto a las características de cada uno de estos circuitos, pero bueno, ahora los vamos a abordar ya de acuerdo a la clasificación de los mismos. Si se dan cuenta, una de las características de los circuitos en serie es de que están escalonados de forma, pues prácticamente como su nombre lo dice, en forma secuencial, están en serie uno con otro. Y tienen algunas características particulares, unas características eléctricas que ahorita vamos a empezar a comentar, compartir y pues tratar de ir profundizando sobre cada uno de ellos. Otra de las clasificaciones son los circuitos en paralelo, de acuerdo a su conexión, y si se dan cuenta, pues están conectados de acuerdo a características eléctricas de la misma forma, o todos tienen dentro de toda la misma secuencia de conexión. Características importantes que vale la pena resaltar en cada uno de ellos. Recuerden que en los circuitos en serie la corriente es la misma para cada circuito. Para todo el circuito la corriente va a ser la misma, y para los circuitos en paralelo la tensión, el voltaje, la diferencia de potencial va a ser la misma de acuerdo a cada uno de los elementos del mismo. Un ejemplo, si tenemos aquí para este circuito en serie que tenemos una fuente de alimentación de determinada cantidad de, bueno, o no la fuente de alimentación, lo que tiene que ver con la tensión, si no tenemos una corriente de 10 amperes, pues quiere decir que esos 10 amperes van a pasar por esta lámpara y por esta misma lámpara. Sería lo mismo, y es donde vamos a empezar a interactuar con la ley que en su momento estamos ahorita recordando desde los principios básicos, que multiplica la ley de Ohm. Para los circuitos en paralelo, la tensión va a ser la misma para cada uno de los elementos. Imagínense que tenemos aquí una batería de 12 volts, quiere decir que si tuviéramos un equipo para medirlo, y si medimos la tensión que existiría en esta lámpara, también serían 12 volts, y la misma tensión en esta lámpara también 12 volts. Características importantes. En el circuito de serie les decía que la corriente es la misma para todo el circuito. Para que podamos medir la corriente tendríamos que conectar un equipo en serie para poderle dar continuidad a este mismo circuito y poder estar midiendo la corriente que circula. Y para en paralelo decíamos que la tensión es la misma en cada uno de los elementos. Son como ahí elementos importantes que vale la pena pues recordar, y los vamos a ir desarrollando ahorita en el principio, en el desarrollo de las demás secciones que vayamos viendo. Características dentro de los mismos. Si vemos el circuito en serie, esa es una forma esquemática de poderlo mostrar o dibujar. Tenemos nuestra fuente de alimentación, en el caso anterior teníamos una batería, y los tres elementos, en este caso las tres cargas, que sería lo que simbolizan cada uno de los elementos resistivos, que en el caso anterior o en la diapositiva anterior teníamos a cada uno de los focos. Si hablamos en un circuito en paralelo, esta es la forma también de poderlo expresar, tomando también en cuenta la misma secuencia del anterior, pues tenemos la fuente de alimentación y cada uno de los elementos conectados en paralelo. El circuito en serie, finalmente es algo que se ve muy de manera visual, el hecho de cómo están conectados cada uno de ellos, y que prácticamente la intensidad de corriente o la corriente pues recorre cada uno de los elementos y es la misma para cada uno de ellos. Ejemplos de este tipo de circuitos es seguramente en las series luminosas que se tienen todavía para los arbolitos de Navidad, es donde se ve la característica de este tipo de circuitos en serie. El circuito en serie es el circuito más simple en el cual se pueda analizar, y vamos a estar viendo, cuando empecemos a meter en algunos otros métodos de análisis,
el hecho de con qué tipo de circuito nos conviene estar trabajando para a lo mejor evitar hacer más o menos cálculos, y también va a depender de qué sea cada una de las características que nos estén pidiendo para calcular o encontrar en cada uno de los elementos. Características muy puntuales del mismo, digo, es algo que ya les comenté, la corriente es la misma para cada elemento en serie, digo, y esto pues prácticamente pues, son todas las resistencias conectadas, y pues también para la fuente de alimentación. La tensión, si hablamos prácticamente la fuente de alimentación para cada uno de los elementos se reparte entre cada una de las resistencias. Aquí imagínense que a lo mejor tenemos la misma pila de 12 volts, y pues aquí tenemos una misma resistencia, porque va a depender también de la resistencia que se tenga en cada uno de ellos, para ver cuál es la diferencia de potencial que va a tener cada elemento. Si partimos que la resistencia es la misma para cada uno de ellos, y tenemos aquí 12 volts, en teoría tendríamos 6 volts en una lámpara y 6 volts en la otra. La suma de las dos nos debe dar igual a la fuente de alimentación. Esto es de manera teórica. En la realidad, siempre existen algunas pérdidas que en su momento para el análisis de circuitos, ya cuando hagamos algún ejercicio donde consideremos las pérdidas, se los voy a decir, pero ahorita al menos teóricamente vamos a considerar que estamos hablando de circuitos ideales, donde no consideramos las pérdidas para poder analizar los mismos. Y otro que vale la pena anunciar dentro de las características de este tipo de circuito es que la resistencia equivalente o la resistencia total del mismo, pues es la suma de todas las resistencias. Imagínense aquí que tenemos una fuente de alimentación de 12 volts, les digo, es la pila que tenemos, y tenemos una resistencia en este elemento, de manera particular que sea de 100 ohms. Tenemos una resistencia en ese elemento de 100 ohms, pues para poder calcular la resistencia total o la resistencia equivalente de este circuito, pues prácticamente sería sumar ambas. Estaremos hablando de 200 ohms, y tenemos una voltaje de alimentación de 12 volts. Sabiendo nosotros interpretar la ley de Ohm con esos dos elementos, identificando el voltaje que tenemos en el circuito y la resistencia en cada uno de los elementos, podríamos calcular la corriente total del circuito. Son, digo, algunos elementos o ejercicios que vamos a empezar a desarrollar, que siempre me gusta que los empecemos a visualizar desde su concepto o desde sus elementos más simples, para que nos vaya quedando claro y tratar de ir homologando criterios con respecto a estos circuitos. Los circuitos en paralelo, una de las características que se tiene es de que pues, prácticamente están conectados en los extremos de los puntos comunes. Si se dan cuenta, partimos de la misma batería o de la misma fuente de alimentación, y una de las características o físicamente cómo se tendría que conectar este mismo circuito es de acuerdo a los elementos que vamos a estar manejando, y de acuerdo también a la polaridad de la misma fuente de alimentación. Si todos los circuitos que ahorita estamos enunciando los estamos considerando que son en corriente directa, digo, corriente continua. Digo, dentro de la misma polaridad los colocamos, pues, la forma de poderlos conectar físicamente, y digo, pues la tierra o el negativo, pues para cada uno de ellos. Características que vale la pena enunciar o recordar de acuerdo a este tipo de elementos es el que la tensión en cada uno de los elementos es la misma, es algo que ya les he dicho. Si ponemos acá el ejemplo de que tenemos la misma fuente de alimentación de 12 volts, si tenemos un equipo para medir, aquí tendríamos 12 volts y acá tendríamos también 12 volts, considerando que es un circuito ideal. Y la corriente será diferente para cada uno de los elementos. Otra característica es que la suma de todas las corrientes nos debe dar igual a la corriente total. Vamos a empezar a interactuar con cada uno de los elementos. Vale la pena el hecho de empezar a analizarlos, que empecemos a desmembrar cada uno de los elementos del mismo circuito. Si se dan cuenta ahorita, pues seguimos interactuando con
los tres elementos que manejamos, que es tensión, corriente y resistencia, y todos, al menos en la forma en la cual se puede interpretar o la expresión matemática para poder comprender cada uno de ellos es a través de la ley de Ohm. Y vamos a ir pues prácticamente solventando, por llamarle de alguna forma, para tratar de ir comprobando si lo que nos dice la ley de Ohm pues prácticamente se cumple en el momento que analicemos algún circuito. Hay un circuito adicional dentro de las características tanto del serie y el paralelo, y es uno que prácticamente involucra ambas características de los mismos. Para el cálculo de los circuitos, para el estudio de los mismos, una de las formas de poder estar analizando, simplificando los mismos, es una ley o una característica importante que nos vamos a basar de acuerdo a la asociación de resistencias. Ahorita estamos hablando de elementos resistivos y hablando de resistencias, pero en el momento que estemos trabajando con algún elemento adicional, ya sea en algunos casos, pues a lo mejor conectamos algún motor, conectamos alguna bomba o alguna característica adicional en la cual podamos ir involucrando cada uno de los conceptos fundamentales en el cual podamos desarrollar o poder complementar y encontrar la utilidad de cada uno de estos circuitos. Si se dan cuenta aquí, de manera esquemática, tenemos una combinación de ambos circuitos. Aquí tenemos que estos dos elementos están conectados en paralelo. Y lo que continúa con el siguiente elemento es un elemento que está conectado en serie. O sea que la combinación de los mismos, pues prácticamente veíamos que para poder encontrar la resistencia equivalente de este circuito, pues es sumar todas las resistencias. ¿Cómo vamos a sumarlas? Cada uno de ellos, pues de acuerdo a la forma en que estén conectados cada uno de ellos para poder hacer o calcular o poder determinar el circuito o la resistencia equivalente del mismo. Para el otro caso, si se dan cuenta, tenemos aquí dos resistencias también conectadas en serie y tenemos una la cual está conectada en paralelo. Este circuito, digo, es mixto, se cuenta con las determinadas características de cada uno de ellos y este es a lo mejor algunos de los que nos encontramos más en la vida real, en la vida cotidiana, a diferencia de que podamos sumar o poderle incluir alguno de las características independientes de cada uno de ellos. Formas de poderlos conectar. Es algo muy simple, muy sencillo. Digo, me gusta pues, ponerlos también de manera esquemática. Si se dieran las condiciones o en algún momento tuviéramos la oportunidad de poder hacer algunas prácticas de laboratorio, esa sería la forma en la que tendríamos que conectar. Y es pues, siempre mucho más visible o pienso que es más entendible para todos el hecho de que podamos tener una forma visual de cómo se tendrían que conectar si tuviéramos nuestra fuente de alimentación y tener que conectar ahí algunos caimanes para poder expresar los circuitos. Características adicionales, algo que ya lo habíamos manejado, al menos con los circuitos en serie, es de que la resistencia total o la resistencia equivalente, esto es partiendo de la asociación de resistencias de estos elementos, es de que en los circuitos en serie, la resistencia total o la resistencia equivalente es la suma de todos los elementos, de todas las resistencias. Para un circuito en paralelo, es el recíproco de cada uno de ellos. Y cuando son solamente dos elementos que estén conectados en paralelos, podemos tomar también esta forma para poderlo expresar, pero también otra es el producto sobre la suma de los mismos. Son cosas que vamos a ver en su momento con algunos ejercicios para pues ir complementando la forma en que vamos a poder interactuar con cada uno de los circuitos. Y el circuito mixto, que era el que ahorita veíamos dentro de las propiedades de cada uno de ellos, pues engloban la asociación de resistencias pues, de acuerdo a cada uno de los elementos o de la forma en que estén considerados. Aquí tenemos el mismo circuito que les mostraba en la diapositiva anterior,
tenemos un circuito conectado en serie, la resistencia R1 con R2 están conectadas en paralelo, y tenemos conectada, que continúa a ellas, una resistencia R3 que está conectada en serie de acuerdo a estos dos elementos. Pasos que se sugieren para poder resolver los circuitos en serie: primero, pues encontrar el paralelo de estos, que sería pues sacar el recíproco de cada uno de ellos para poder encontrar la resistencia equivalente. Y después de que tenemos la resistencia equivalente, aquí en esos casos la denomino como RA, pues forma de simplificarlo, tendríamos R1, R2 en un solo elemento, y para encontrar la resistencia equivalente del mismo circuito, pues sería sumar la resistencia equivalente de R1 más R2 más R3, que sería aquí la forma o algunas de las recomendaciones que sugiero para poder resolver este tipo de circuitos. Para el circuito mixto, mismas condiciones del anterior, tenemos dos elementos aquí conectados en serie y tenemos un tercer elemento conectado en paralelo. Recomendaciones para resolverlo: pues primero encontrar la suma de ambos, de los que están en serie, que sería R1 más R2, y después encontrar el paralelo de este con este para poder tener la resistencia equivalente. Son recomendaciones o propuestas para que se puedan seguir, pero en estos casos, pues el orden de los factores pues no altera el producto. Recomendaciones adicionales: en el momento si tenemos este tipo de circuito y tenemos alguna fuente de alimentación, lo recomendable siempre es empezar a analizarlos desde el elemento que esté más alejado de la misma fuente de alimentación, para partir de una forma ordenada, porque ahorita pues estamos hablando de circuitos muy simples. Y esa recomendación es solamente cuando partamos con una fuente de alimentación. Va a haber circuitos en el momento que vayamos analizando de que no solamente tengamos una fuente de alimentación, a lo mejor tengamos 4 o 5 fuentes y no solo sean fuentes de tensión, sino seguramente vamos a estar trabajando con fuentes de corriente y en algunas condiciones con algunas fuentes dependientes, que son algunas características que vamos a ir profundizando y que vale la pena que vayamos homologando los criterios para cuando nos estemos metiendo al análisis de circuitos de los mismos.